ciencia abierta o cultura científica, luego comunidad de humanidad. Eso lo que ustedes ven ahí, tenemos así el símbolo oficial de la ciencia abierta. Y bueno, un poquito para empezar vamos a abordar el tema de, voy a empezar a abordar el tema de qué es la ciencia per se, para después definir por qué necesitamos apertura en la ciencia. No como un atributo extra, el open science no es una articulación de la ciencia, sino de un movimiento que se llama por su funcionamiento adecuado o apropiado. ¿Ya? Puede estar en un error. Entonces, nunca nada es la última palabra y esa es la base misma de la ciencia. Como dice Richard Feynman, la ciencia es la ignorancia de los expertos. ¿Por qué necesitamos este tipo de cosas? Porque si no tenemos una forma de verificar cuál es este tipo de cosas, en lugar de tener datos que nos deben llevar a conclusión, tenemos conclusiones. Nuestro cerebro siempre busca la información que está de acuerdo a nuestro creencia. La otra es necesario que la gente sepa cómo escribimos un X y este es el resultado para que lo pueda replicar. Una de las características de la ciencia es justamente la replicabilidad. O sea, si alguien bota una manzana y de gravedad tiene tal magnitud, la gente tiene que... Básicamente la definición de ciencia abierta y sus 4 componentes básicos es que haya transparencia en la o sea, y esto es importante, que desde el comienzo haya transparencia en la recolección de datos, en la recolección de datos, en las metodologías que vas a usar y en la experimentación. Esto es importante ahora, por ejemplo, cuando haces la experimentación con software, ¿ya? Con estadístico, donde tienes algoritmos ya prefabricados. Hay veces que ese software no es libre, entonces tú no puedes realmente saber qué programa estás corriendo, cómo calcula cierto componente. Es importante también la recolección previa de datos, porque hay veces que la gente publica un paper y te dice mi hipótesis fue esta y experimenté esto y estos son los resultados, pero realmente obtienen el resultado y luego rehacen la hipótesis, ¿ya? Y la rehacen la hipótesis porque eso les da mayor credibilidad en el momento de presentar el paper, decir que tuvieron una idea adecuada. Luego, el siguiente componente es que la disponibilidad pública de los datos esté en un formato adecuado para su reutilización. O sea, está ahí un PDF, no significa que yo pueda estar copiando si está subido como imagen. Entonces, digamos, la capacidad de uso de ese conocimiento se ve limitado, ¿ya? Y otra cosa importante en esto de la transparencia y la accesibilidad, o sea, tú puedes poner en un formato adecuado, pero si no está indexado en un motor de búsqueda adecuadamente y no lo encuentras fácilmente, también se considera que no está en un formato adecuado. Por ejemplo, el idioma que utiliza es, o sea, no más allá del mínimo necesario para hacerlo correcto. O sea, la ciencia tiene que hablar con un lenguaje técnico, pero tiene que estar bien explicado y bien escrito. El uso de gráficos también se incluye dentro de lo que se llama ciencia abierta. La otra es que haya transparencia y accesibilidad de la comunicación científica. O sea, típicamente cuando tú envías un paper científico, alguien te lo tiene que revisar, alguien tiene que validar. Entonces lo que se propone aquí es que todas las comunicaciones de ese proceso sean también disponibles al público, O sea, se dice mucho que al tener los papers una especie de monopolio en la publicación de artículos científicos, el problema ha sido precisamente pueden crearse círculos de poder, donde igual se establece un paradigma, un dogma, incluso que no se rompe, porque incluso puede un nuevo paradigma romper la credibilidad de los científicos que están en ese momento del sector. Entonces esas publicaciones también deben hacerse transparentes. Y para eso se ayudan del uso de herramientas de línea para facilitar la colaboración científica. Entonces yo voy a hablarles de básicamente 2 obstáculos que tiene el Open Science o cómo la ciencia debe funcionar y que no le permiten hacer eso actualmente. El uno es la reputación que el investigador necesita o siente que necesita, ¿ya? Y la segunda son los derechos de autor. Y voy a explicar por qué. Verán, este man es Galileo Galilei, ¿ya? Él hizo la primera observación de los anillos de Saturno, ¿ya? Pero el man lo cogió y publicó en un libro y fue disponible para todo el mundo. Lo cogió, lo puso en su diario, ¿ya? Y luego de que lo
lo tenía en su diario, él creó un anagrama y se lo envió a los colegas. O sea, estaba encriptada ese descubrimiento. Y lo hizo así, porque si alguien lo descubría, él podía decir, no, ahí está mi anagrama, y ese es el código para revelarlo, y él estaba ahí en un descubrimiento, porque él quería ser el primero que lo descubrió. ¿Cachas? Entonces, por ejemplo, aquí hicieron un proyecto, ya este fue el primer proyecto más emblemático como quien dice de Open Science. Era de un man, que era un matemático muy conocido de una universidad muy reconocida de Estados Unidos, y quería resolver un problema matemático en un blog. Dijo, voy a poner aquí el problema, esto va a funcionar así, vamos a aceptar los comentarios de todo el mundo, y se llama el proyecto de Polymath, que quiere decir multidisciplinario, ¿ya? Al comienzo empezaron así con unas pocas personas, pero luego llegaron 800 comentarios, 270.000 palabras, y finalmente resolvieron el dilema que estaban buscando. Entonces uno pensaría que la simple colaboración ya hace que funcione la ciencia abierta, no sé, o sea, uno pensaría que la simple voluntad de la gente de que esto funcione haría que sea el motor. Pero luego hicieron algo parecido a una wiki para hacer investigación sobre cuántica, ¿ya? Sobre ciencias de la información cuántica, ¿ya? Lo que pasó es que igual se puso todo el contenido al comienzo, se puso todo el sistema de comentarios, pero la gente no participó. O sea, después de un poco tiempo el proyecto está casi muerto. Entonces la diferencia entre el proyecto anterior y este es que The Polymath Project iba a publicar un paper, iba a salir en un artículo científico, iba a tener reconocimiento. En cambio este de la QuantiWiki no. ¿Ya? Entonces el problema que hay es que un científico básicamente es capital humano o capital de conocimiento, y la forma en que este capital es reconocido es a través del escalafón de un investigador en un sistema dado, típicamente es gubernamental o universitario, ¿ya? Entonces el problema es que si él quiere hacer ciencia abierta, quiere exponer los datos de un inicio, poner en un formato adecuado, que sea accesible en la web, eso toma tiempo. Entonces él pierde tiempo. Al perder tiempo también pierde acceso, porque mientras menos papers publicas, menos producción tienes, menos rating tienes, menos acceso, y también si publicas por ejemplo en los Open Access Journals tienen una calificación menor, ¿ya? Entonces tienes una reputación menor, menos acceso a las mejores universidades del mundo, y por ende no es negocio hacer acceso abierto. ¿Qué? No, acá estoy bien, ya acabo. Y en otro ejemplo, por ejemplo, estos son los chicos de Pirate Bay, los dos. Ambos están en la cárcel. Ambos, mientras estaban en la cárcel, se les murió el papá, ¿ya? Porque el régimen de copyright hace que compartir sea ilegal. Y uno pensaría, bueno, estos manes se fueron contra la industria de Hollywood, es comercial, es comprensible, no es algo central. Este chico es un colombiano, ¿ya? Se llama Diego Gómez, biólogo, empezó a hacer sus estudios de maestría, no tenía acceso a los papers, pedía a la gente que comparta y a la vez él para ayudar compartía los papers en internet. Enfrenta 8 años de cárcel por compartir artículos científicos. No, pero todavía no está dedicada a la sentencia. Bueno, enfrenta a una de 4 a 8 años de cárcel según aquí. Yo creo que ya le sentenciaron. Yo dije no todavía. ¿Cuál es la solución a esto? Digamos que hay dos tipos de soluciones. Todo tipo de activismo real tiene que aprender a hacer lobbying con el poder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ciclo de publicación típico. Luego tienes los fondos gubernamentales, los fondos privados de las universidades, la investigación, los artículos, le cierran el artículo, le publican en los journals de acceso privativo, te tienes que suscribir y pagar por cada artículo. Entonces, el avance científico es lento y el alcance del artículo es poco. Esto es lo que propone Creative Commons. Hasta aquí ya estamos lo mismo. Luego la revisión se efectúa como nosotros dijimos, de una manera transparente. Se lo publica primero en diarios de Open Access.
y luego se los publica en los tradicionales, donde te reconocen, pero bajo embargo. O sea, ya tiene una licencia y usualmente el que publica aquí tiene que darle un fee a estos diarios importantes, o sea, una cantidad de dinero representativa para que dejen que haya acceso. Pero entonces ya todo el mundo lo puede descargar, todo el mundo puede trabajar sobre ese conocimiento y la difusión es acelerada. ¿Y esto ya está en marcha? No, o sea, depende del país. Ya aquí se quiere implementar, pero todavía no está. ¿Y en qué país ya trabaja? No recuerdo. Entonces, aquí hay otra cosa, ¿no? No siempre lo que es legal es justo o legítimo. Entonces llega cierto momento donde, si tú no eres una persona que está en una posición política, en capacidad de hacerlo y no tiene recursos, a veces lo necesario es desobedecer, ¿ya? Entonces este Wambra, por ejemplo, todos lo conocen a él. No, él es Aaron Swartz, ¿ya? Entonces Aaron Swartz escribió este manifiesto. Y es el manifiesto de la guerrilla por el acceso abierto, ¿ya? Entonces lo que él dice, les voy a leer. Él dice: la información es poder, y como todo poder hay quienes que quieren quedarse con él. Todo el patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, continúa siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones. Si quieres leer publicaciones acerca de los más famosos resultados de la ciencia, necesitas de enviar grandes cantidades a editoriales como Red Elsevier, ¿ya? Dice: hay gente luchando por esto, y es el movimiento para el acceso abierto. Y bueno, básicamente lo que te dice acá abajo es: estoy de acuerdo, muchos dicen, ¿qué podemos hacer? Dicen: las compañías mantienen los derechos de autor, ganan mucho dinero y todo es perfectamente legal. Dice: no hay nada que podamos hacer, pero si hay algo, y ese algo es contraatacar. Dice que quienes tienen acceso a estos recursos tienen un privilegio y pueden alimentarse de ese banquete del conocimiento solos, pero de hecho no necesitan mantener ese privilegio. Dice: tienen el deber de compartirlo con el mundo y tienen que compartir claves con sus colegas y llenar solicitudes de descargas para sus amigos. Mientras aquellos, dicen, que han sido excluidos no esperan sin hacer nada, han estado fisgoneando a través de agujeros y trepando cercas, liberando información guardada por los editoriales y compartiéndola con sus amigos. Necesitamos tomar la información donde quiera que esté almacenada, hacer copias y compartirlas con todo el mundo. Necesitamos tomar cosas que ya no tienen derechos de autor. Dice: con suficientes de nosotros alrededor del mundo, no solo enviaremos un mensaje firme contra la privatización del conocimiento, sino queremos que sea cosa del pasado. Lo que dice aquí Aaron arriba es bien importante. Dice: de aquí adelante nosotros podemos poner políticas, y eso es lo que les quería decir, políticas para liberar ese conocimiento, pero todo el conocimiento que ha habido de aquí hacia el pasado va a quedarse enclaustrado, y lastimosamente no puede haber un mecanismo legal legítimo que permita que ese conocimiento sea liberado. Entonces la pregunta que él hace cuando hace esta propuesta salvaje es: ¿te unirás a nosotros? Aaron estaba descargando toda la biblioteca de JSTOR, ¿ya? Lo cogieron en el MIT, le pusieron cargos federales, lo acosaban de tal manera que podía ir a prisión por décadas y tener que pagar una multa astronómica. Él previamente había hecho esto con otra base de datos y había descubierto vínculos entre las corporaciones que financiaban los estudios y los resultados. Aquí estaba la mitad. Estuvo bajo tanta presión psicológica que hace 1 año y medio se suicidó. Entonces, Era un genio. el mensaje que hay que quedar es este, ¿no? O sea, vivimos en un sistema injusto y tienes dos opciones: uno, legalizar lo justo, pero con lo que ha pasado antes necesitas necesariamente un empuje cultural súper fuerte, y puedes hacerlo de dos maneras: violenta o pacíficamente, y tienes que saber medir tu fortaleza. Yo creo que ese es el sentido que quería decirles. Muy básicamente, solo eran 20 diapositivas.